Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri Deustoforum Gipuzkoak antolatutako hitzaldi ziklo honetara. El 12 de marzo de 2020 teníamos una conferencia de Deustoforum Guipúzcoa con Rosa María Calaf y Xavier Madariaga sobre lo que significaba ser periodista en tiempos de crisis, lo que significaba ser corresponsal internacional en estos tiempos convulsos. El 13 de marzo de 2020, el Lehendakari declaraba el estado de emergencia sanitaria y el 14 de marzo de 2020, el estado de alarma. Ayer, 7 de octubre, fue el primer día, después de 18 meses, sin estado de emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y hoy, 8 de octubre, recuperamos un ciclo de Deustoforum Guipúzcoa de forma presencial y con todas las garantías. Personalmente y como universidad y como campus creo que nos llena de felicidad y de orgullo poder estar de nuevo compartiendo experiencias, ilusiones y proyectos. Siguiendo con fechas señaladas, el 1 de octubre de 2021 fue el día en que la Comunidad Autónoma de Euskadi recibió la transferencia de prisiones, según marca el Estatuto de Autonomía de Gernika. Una fecha señalada hoy, una semana después, nos parecía pertinente hablar sobre qué supone el traspaso de la competencia penitenciaria y cuáles son los retos que se dibujan. Are garrantzitsuagoa gurea bezalako kampus batean, zeinetan gai diferenteak tratatzen ditugun, baino gai guztiek eta partikularki gizarte lanak, gizarte hezkuntzak, zuzenbideak zerikusia izango duten oraintxe gertatu berridan transferentzia honen egitekoarekin. Horregatik, esker berezia eman nahi diet gaur gurekin ditugun Jaime Tapia, berdintasun, justizia eta gizarte politiken saileko aholkulariari, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, Jaime, eta Martin Iriberriri, besteak beste, Martuteneko espetxeko kapilaua, Alboaneko zuzendaria, Loyola etxeako zuzendari ohia, eta, espetxe politikaren gaian ere bi aditu garrantzitsu. Eta esker berezia eman nahi diot gaur ere zikloni hasiera emateko gurekin daukagun Beatriz Artolazabal sailburuari, eskumena gertatu eta astebetera iruditzen zaigulako benetan garrantzitsua eta importantea ziklonen hasierarako, ardura eta kompetentzia berri honen ardura daukan sailburua gurekin izatea. Beraz, zikloari hasiera emateko, sailburu zurea da hitza. Eskerrik asko, Feliz, eta egunon guztioi. Para mí es un placer estar hoy con todos vosotros y vosotras. Además, es un momento especial, ¿no? Ayer se levanta el estado de emergencia, volvemos a la normalidad, una normalidad especial, no, todavía seguimos en pandemia y por tanto tenemos que seguir siendo responsables, pero con otra ilusión, ¿no? Con esa esperanza, con esa alegría y yo creo que después de tanto tiempo es un momento de ilusión. Agur bero bat Forum Deustoko Tribunaren ekimen berri honetan parte hartzen duzuen guztioi. Quiero subrayar la importancia de que una prestigiosa entidad como es la Universidad de Deusto promueva un foro de encuentro entre el mundo universitario y la sociedad, acercándose a las problemáticas evidentes que tiene cualquier sociedad, ¿no? Y además temas de actualidad como es el que hoy nos va a ocupar. Yo siempre he sido defensora del diálogo y creo que es imprescindible el diálogo con la sociedad. Luego ya veremos a los acuerdos que llegamos, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que dejar cada uno en nuestras gateras. Pero si no hablamos es imposible que podamos avanzar. Y creo que encuentros como este son fundamentales para poder compartir con gente experta, con gente que ha tenido experiencias, para que podamos ponernos en el lugar del otro y ser capaces de poder seguir avanzando. Para mí es un placer, como os decía, poder formar parte y participar en esta apertura de esta jornada que aportarán enriquecedores puntos de vista sobre estas nuevas áreas de responsabilidad que en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales asumimos. Lo decía antes Félix, el 1 de octubre asumimos la competencia de instituciones penitenciarias,
una competencia muy sensible, muy política, pero también una competencia que creo que nos va a ayudar a hacer la sociedad vasca una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva, ¿no? Creo que entre el público que nos acompañáis y que vais a asistir a estos diálogos abundáis y estáis mucha gente que estáis preparando el trabajo, estáis estudiando trabajo social, también educadores sociales, ¿no? Yo quiero que os fijéis en un detalle. De estar las cárceles vascas adscritas al Ministerio de Interior en el Gobierno de España, han pasado a estar adscritas al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Y eso es un hecho simbólico, pero todavía que creo que va más allá de lo que es el mero simbolismo. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Gure etorkizuneko lana markatuko duen eta dagoeneko bideratzen ari diren asmo adierazpen bat da. Gure taldeko kide batek esaten duenez, Martutene orain Gipuzkoa, Zabaia orain Araba eta Basauriko espetxeak orain Bizkaia, Euskadiko zentro soziosanitario handienetakotzat ere kudeatu aldirela. Como os decía, es toda una declaración de intenciones que va a marcar nuestro futuro y nuestro trabajo, orientándolo a las necesidades que las personas que se encuentran privadas de libertad en nuestros centros necesitan. Hoy, un integrante de nuestro equipo suele decir, y aquí también nos acompaña, que de alguna forma los centros penitenciarios de Martutene, la actual Guipúzcoa, Zabaia, la actual Araba y Basauri, la actual Vizcaya, cárcel de Vizcaya, se pueden gestionar también como uno de los más grandes centros sociosanitarios de Euskadi. A finales de octubre presentaremos la nueva estrategia sociosanitaria de Euskadi con la convicción de que la población reclusa debe ir convirtiéndose en uno de los objetivos diana de nuestra estrategia. Este planteamiento propiciará un continuado trabajo para mejorar la lucha contra las adicciones en el interior de los penales, contra los problemas de salud mental que un importante número de la población reclusa tiene. Estrategia horrek osasun mentalean eragingo du laneratzeko tresna berriak jarriko ditugu martxan. Esparru honetan, gazteentzako zerbitzu bokazioak sortzea espero dut. Esta estrategia, como os decía, va a incidir en la salud mental al tiempo que va a poner en marcha nuevas herramientas de inserción sociolaboral, porque para que la gente tenga de verdad esa oportunidad de incorporarse de una forma decidida e integral en la sociedad, es necesario que tengan herramientas y que esa integración pase por la oportunidad de incorporarse desde el punto de vista laboral a la sociedad. Y estas personas carecen en muchas ocasiones de esas habilidades sociales, pero también de esas habilidades de formación y de capacidad de trabajo en el empleo ordinario, ¿no? Y hay que trabajar en cosas a veces muy básicas que, bueno, para los que estamos aquí parece que son superadas o que son menores, ¿verdad? Pero que para ellos es muy importante. Con la puesta en valor del trabajo profesional en los centros penitenciarios, yo sí que confío que surjan vocaciones en este aula para que los jóvenes que estáis aquí, bueno, tengáis ese horizonte de poder trabajar en nuestros recursos, ¿no? Os animo a que penséis en las posibilidades profesionales que se abren cuando asumimos esta transferencia a jóvenes que estáis estudiando psicología o trabajo social o educación social o derecho. Jóvenes con vocación de ayuda. Esto es un trabajo muy vocacional, lo mismo que los médicos, lo mismo que los abogados a la hora de poder ayudar a la gente a solucionar conflictos, ¿no? Y además aquí vamos a trabajar con una población muy vulnerable, con muchos problemas sociales que creo que necesitan de vuestra profesionalidad para que puedan orientar de forma adecuada esas soluciones. Como decía Félix, justo hace una semana, el pasado viernes, asumimos la competencia de prisiones. Esto es ya una certeza y esto se ha producido después de 40 años de incumplimiento del Estatuto de Gernika, ¿no? Bueno, esto ha podido ser por diferentes causas, pero la propia existencia de ETA fue el motivo, también quizás la excusa para no dar este necesario paso para el cumplimiento pleno del Estatuto de Gernika. Un avance más en el autogobierno que significa cohesión y justicia social y un traspaso concebido como una transición tranquila.
En los centros penitenciarios vascos luce ya el escudo de Euskadi y se ha garantizado la continuidad del servicio, que es lo que pretendíamos en primer lugar, que las personas que estaban privadas de libertad y los funcionarios de prisiones que trabajan en esos centros no sufrieran ni entendieran que se había producido ningún cambio. Por supuesto, el cambio no podía ser negativo y si se tenía que producir algún cambio tenía que ser positivo. Y creo que, de momento, Jaime, ¿verdad?, lo estamos consiguiendo. Sin piruetas ni saltos al vacío, pero tampoco sin cambios de rumbo ni titubeos. Sí que tenemos que seguir avanzando en base al trabajo ya realizado, esperando mejorar el modelo que creo que tiene, sinceramente, recorrido para mejorar. Y como ha ocurrido con el Sistema Vasco de Justicia Juvenil, nuestro modelo va a requerir de un consenso político y también de tiempo para poder ponerse en marcha y para lograr consolidarse. Os hablaba al principio del diálogo, yo creo que es fundamental y en esta materia en concreto fundamental y básico, ¿no? Y ahora nos toca hacer lo más mundano, vamos a decir, ¿no? Hacer el inventario de las infraestructuras, de los bienes transferidos, de en qué situación se encuentran los centros penitenciarios, cuáles son las reformas necesarias. También nos va a corresponder a nosotros resolver los expedientes de progresión de grado de las personas privadas de libertad y eso, es una cuestión sensible y compleja, ¿no?, que también seguro que va a generar en algunas ocasiones tensiones o problemas, ¿no? Pero lo haremos con toda la profesionalidad, con todo el rigor y con toda la sapiencia que podamos y sepamos. Y tenemos que seguir dando continuidad al servicio. Desde un principio se ha delegado ya funciones en los centros penitenciarios y en sus direcciones para consolidar esa previa autonomía de gestión. Lo que pretendemos nosotros es, a pesar de que desde el AUA establezcamos el modelo penitenciario y las bases fundamentales de lo que es el modelo, sí que queremos trasladar esa autonomía de gestión diaria a los centros para que sean mucho más eficientes y eficaces, ¿no? Hemos revisado lo que son las instrucciones, las órdenes de servicio, hemos declarado también otra serie de cuestiones a las que hasta la fecha se estaban poniendo con el objetivo de mejorar. Y se ha creado también, dentro de lo que es el anteproyecto de presupuestos, que en breves fechas se aprobará, un programa presupuestario para las instituciones penitenciarias de lo que resta para el año 21, porque hay que dotar los recursos económicos desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, pero también de cara al año 2022. Y en este año se van a ejecutar ya los gastos más urgentes, ¿no? Pero yo sí lo que siempre he pedido es que necesitamos tiempo para aterrizar con firmeza y diseñar un plan de infraestructuras, por un lado. Se ha negociado en la mesa sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma las condiciones de incorporación del personal. El departamento es un departamento amplio, es un departamento muy bonito, pero es un departamento muy complejo. Muy complejo porque trabaja con personas y para personas y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que tener en cuenta las necesidades y las sensibilidades que todos los colectivos con los que trabajamos necesitan y que además a veces no somos capaces de satisfacer al 100% de las solicitudes o las necesidades que se detectan, ¿no? Pero en el caso de los funcionarios de prisiones era una pata importante del modelo, parte del equipo que ya son funcionarios de la Administración vasca y por tanto teníamos que evitar que se produjera ahí un conflicto que nos impidiera de alguna forma avanzar. Y lo hemos conseguido, hemos firmado un preacuerdo con la central sindical más importante de los funcionarios de prisiones. Nos hemos dado 2 años para seguir trabajando en esas condiciones laborales y espero que seamos capaces en ese diálogo de seguir poniendo piedritas que vayan afianzando ese modelo, ¿no? Ese modelo que en estos 2 años va a permitir que los funcionarios de prisiones tengan las mismas condiciones que venían ya teniendo de lo que desde el Ministerio de Interior se les daba, más las mejoras que van a tener de cara a alguna serie de conceptos como son la antigüedad, que se equiparan a la antigüedad del Gobierno y que, por tanto, les va a suponer un incremento en su salario. Bueno, el Parlamento Vasco aprobó recientemente, seguro que lo habéis visto, la ley de creación de Aukerak. Aukerak va a ser la Agencia de Reinserción Social que deberá ponerse en marcha antes del 1 de enero del año 2022. Tenemos un periodo transitorio del 1 de octubre al 1 de enero para poder asumir con garantías la gestión en los centros penitenciarios de los talleres productivos actuales que viene realizando el Estado. Para ello hemos intensificado, como no puede ser de otra forma, las relaciones de cooperación con otros departamentos del Gobierno que tienen que ver con la educación, con seguridad, con salud, con empleo, con servicios sociales y también estamos trabajando
con otras instituciones que prestan servicios y que bueno, pues que tenemos que coordinarnos, ¿no? para poder dar una solución adecuada. Universidades, confesiones religiosas, porque la diversidad de las personas que viven en las cárceles vascas es muy amplia y hay que tenerlas en cuenta todas. También se va a suscribir un convenio con Eudel para incrementar y mejorar el desarrollo de los trabajos en beneficio de la comunidad. Sabéis que nuestro modelo se basa en 3 cosas: resocialización, justicia restaurativa y semilibertad. Y para que se produzcan esas 3 cosas, o que se cumplan esas 3 condiciones, bueno, pues todo lo que os he dicho que tenemos que hacer, más también facilitar ese paso a la semilibertad, que no es una excarcelación, porque hay gente que está intentando confundir. Excarcelación significa estar en libertad, semilibertad significa estar cumpliendo la condena, pero de otra forma diferente. Y ahí creo que tenemos que ser todos conscientes de lo que significa cada término para que no nos confundan. También estamos intentando abrir cada vez más y dar a conocer el trabajo que se realiza en las cárceles. Ayer mismo estuvimos en la cárcel de Vizcaya, en la que bueno, pues hicimos un encuentro con las personas privadas de libertad, hicimos un programa de radio desde el centro penitenciario de Vizcaya, que fue no sé cómo definirlo, fue un acto especial, fue emocionante. A mí, la verdad, me pareció bonito, ¿no? Poder compartir directamente con los presos y que me contaran directamente a mí lo que necesitaban, lo que estaban sufriendo, esas expectativas de mejora, me pareció muy importante. A veces, lo decíamos antes de entrar, ¿no? Ha sido siempre como un gueto, las cárceles no sabíamos lo que estaba pasando ahí dentro. Los funcionarios de prisiones han estado estigmatizados, han sufrido la violencia de ETA y los han matado por ser funcionarios de prisiones. Y yo creo que ya es el momento de que abramos esas cárceles, que se sepa lo que se está haciendo y que también se ponga en valor el trabajo profesional que los funcionarios han venido realizando durante muchos años, ¿no? Yo creo que tenemos que mostrar, abrir y desarrollar una política de comunicación que también pues vea como las cárceles un recurso más dentro de las políticas sociales o las políticas institucionales de cara a atender las necesidades de unas personas que han cometido un delito y que tienen que cumplir su pena, pero que no significa que tengan que estar toda la vida estigmatizados por haber cometido ese delito. Tienen que tener una nueva oportunidad. Para eso nosotros tenemos que poner las herramientas y ellos tienen que ser capaces de aprovecharlas. Entre los objetivos que vamos a plasmar en el presupuesto del año 22, quisiera destacaros algunas, ¿no? Mejorar las posibilidades de resocialización de las personas penadas, incrementar en lo posible el cumplimiento de las personas en regímenes de semilibertad, proteger los derechos y los intereses de las víctimas y lograr una mayor seguridad con una menor reincidencia. Si somos capaces de reinsertarles a estas personas en la sociedad y somos capaces de que no vuelvan a delinquir, vamos a hacer una sociedad mucho más segura y vamos a hacer una sociedad mucho más justa, y eso es en beneficio de todo el conjunto de la sociedad. Por tanto, la inversión en políticas penitenciarias no la tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión no solamente para esas personas, sino para el conjunto de la sociedad. Y la opinión pública debe conocer esta hoja de ruta, ¿no? Porque yo creo que es importante que lo veamos como algo natural y como algo positivo. Todo lo que estamos haciendo está ya acordado en el Parlamento en el año 2019 por una amplia mayoría en el que se establecieron cuáles eran las bases. Hay un documento, creo que son 69 acuerdos, de los cuales nosotros nos hemos basado para poder hacerlo y diseñar ese modelo vasco de políticas penitenciarias. Y vamos a avanzar sin prisas, pero sin pausa. Esto es una carrera de largo recorrido, una maratón. Vamos a necesitar muchos recursos y tenemos que ir poco a poco, sin generar unas expectativas que no seamos capaces de cumplir. Porque los presos, las familias de esos presos y también la sociedad en su conjunto nos está mirando. Y no puedo, yo ayer les decía a los presos, yo no os voy a prometer algo que no pueda cumplir. Pero sí que es necesario que vayamos dando pasos para poder ir mejorando, ¿no? Nuestra clave, en lo que nos vamos a basar, y no va a ser fácil, va a ser programas de justicia restaurativa. Vamos a intensificar el trabajo penitenciario y la integración social y laboral. Y vamos a activar, en la medida de nuestras posibilidades, las políticas públicas para fortalecimiento
de lo que estamos haciendo en colaboración con el tercer sector, que en Euskadi es un tercer sector, asociaciones, fundaciones, entidades sociales, que trabaja de una forma intensa en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de justicia y en el ámbito de las políticas penitenciarias, que ya tiene una larga trayectoria y que vamos a intentar pues que nos sigan ayudando para poder mejorar. Habrá partidas para obras, habrá partidas para equipamientos, para infraestructuras. Pero, bueno, sabéis que los recursos son escasos. Esto lo aprendemos todos cuando entramos en cualquier carrera, ¿no? Hay muchas necesidades y los recursos son escasos y hay que priorizar, y en esto se trata también. Cuando seáis gestores, cuando tengáis vuestras responsabilidades, tendréis que priorizar de todas las políticas y de todas las cuestiones que se os demandan, cuáles son las más importantes y calendarizarlas para poder cumplirlas. Gure taldeko kide batek esaten duenez, Martutene, Zabaia eta Basauriko espetxeak, pues son los centros sociosanitarios que os decía, ¿no? Y ahí vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer lo más urgente este año, pero tenemos que ir diseñando ese plan de infraestructuras y se ha negociado, como os decía, esas cuestiones de los funcionarios de prisiones. Yo, para terminar, quiero decir que estamos dando pasos hacia adelante. Dicen que los primeros pasos son los más decisivos y creo que son importantes para evitar retroceder, y al final esa desconfianza que se genera si no somos capaces de acertar nos va a pasar factura, ¿no? Creo que es importante disponer de una brújula y de un mapa, ¿no?, para saber hacia dónde queremos llegar, y en esas estamos, y estamos en los próximos meses intentando transformar este modelo. Termino con una cuestión. Personas que transforman el mundo es el lema del plan estratégico de la Universidad de Deusto. Desde esta tribuna no puedo más que sumarme a él, ¿no? Compartimos visión y horizonte, un mundo y una Euskadi más justos, más humanos y más sostenibles, y para eso las personas tenemos que estar en el centro de todo. Todas las personas, y especialmente los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión, y no dejar a nadie atrás. Y ese es un reto muy importante, ¿no? Reto que desde nuestra especial sensibilidad y compromiso social sé que asumís y también lo compartís. Y os animo a que sigáis trabajando en ese camino, porque de verdad que la causa lo merece. Eskerrik asko. Sailburu, es la primera vez que visitas el campus, estoy seguro de que no va a ser la última. Bueno, dicha la introducción, que yo creo que ha mostrado muchas pinceladas de lo que es y de lo que va a empezar a ser el nuevo modelo penitenciario, yo quiero profundizar un poco en eso. Me gustaría preguntaros, como primera cuestión, esa misma, ¿no? Cuando hablamos de nuevo modelo, o cuando, una vez producida la transferencia, de la que hoy se cumple una semana, como decíamos, tenemos un poco en mente ese nuevo modelo que mencionábamos, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de nuevo modelo? ¿Qué es lo que a cada uno de vosotros os viene a la cabeza con esa expresión? En el orden que queráis. Ahora empezamos igual por Jaime y en la siguiente pregunta empezamos por Martín. Bueno, muchas gracias. Es que ricasco de Noí. No sé, la verdad es que la experiencia esta de ver gente en un escenario, sobre un escenario y al otro lado no ver una pantalla, un webinar y todas estas cosas, resulta uno como emocionante incluso. Quiero dar las gracias por haberme invitado a estar con vosotros este día, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de que Beatriz pues ha adelantado algunas cosas de las que, bueno, pues también teníamos aquí que compartir con vosotros, ¿no? Pero bueno, quizá sobre esa base voy a tratar un poco de explicar algunas cositas un poco más, también dejando un espacio para que luego los propios alumnos, alumnas, pues nos puedan hacer preguntas que seguro que tienen interés en cosas que podamos decir. No vamos a acaparar todo el rato. En eso, Martín, yo creo que estamos de acuerdo, que también, a diferencia de otros casos, pues yo creo que ellos tengan también la oportunidad de manifestar sus opiniones y hacer preguntas. Bueno,
Bien, cuando empezamos esta andadura interesante y emocionante, nos propusimos pues elaborar como una especie de modelo. Un modelo, le llamamos modelo penitenciario en Euskadi, el modelo penitenciario vasco, que bueno, pues pretendía ser de alguna manera pues fijar cuáles eran las bases sobre las que vamos a caminar durante este periodo. Realmente, a ver, sí, partimos no me escucho, sí. Partíamos ya de algunas reflexiones que se habían hecho en el Parlamento Vasco y también, bueno, pues de unas líneas estratégicas que se habían establecido pues por parte del propio Departamento de Justicia en la anterior legislatura, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esa base y teniendo en cuenta pues también todo lo que nos podían transmitir o decir pues diferentes instrumentos internacionales como las reglas Nelson Mandela o las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Sigue, Jaime. Sí, vale. Bueno, que parece como que sí. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, las reglas Bangkok, las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusas y bueno, las reglas penitenciarias europeas. Sobre esa base pues elaboramos, digamos, una serie de líneas básicas de actuación. Voy a tratarlas de resumir, sería un poco largo de explicar. Una de las primeras fundamentales era el tema de las mujeres privadas de libertad. Sobre la base de que se descubría que en los centros penitenciarios de España, del País Vasco y en general de todo el mundo, pues en primer lugar eso, queríamos en relación con las mujeres privadas de libertad, pues adoptar medidas, buscar políticas que superaran esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres en los centros penitenciarios. Bueno, pues lo mismo que ocurre en otros tantos ámbitos de la sociedad, ¿no? Desigualdad, falta de perspectiva de género en algunas de las medidas entonces, bueno, pues esa es una de las primeras líneas de actuación prioritarias que queremos profundizar. En estrecha relación con esta también en todo el mundo se contempla que hay, y también en el País Vasco y en el Estado, pues se contempla que bueno, los hijos e hijas de los progenitores privados de libertad pues tienen unas especiales necesidades, carencias, déficits y también en ese sentido queremos en el futuro pues mejorar la situación de estos niños desde la perspectiva del interés superior del menor. Otro problema serio es el de las personas con enfermedades graves e incurables y aquellas personas mayores de 70 años. En este sentido, pues también queremos en estas próximas fechas, en el futuro, mejorar la situación de estas personas. Como ha dicho Beatriz, pues también en los centros penitenciarios hay personas con problemas de salud mental y, bueno, pues incluso personas con discapacidades intelectuales y también en colaboración pues con Sanidad, Osakidetza, las asociaciones del tercer sector, pues queremos mejorar esta realidad. Otra de las líneas fundamentales que creo que también vais a tratar en este fórum, en este ciclo de conferencias, va a ser la justicia restaurativa, poniendo también en el sistema, en el modelo, la mirada sobre las víctimas, pero también el entendimiento de que este encuentro, este enfrentamiento, a veces incluso a la propia víctima, puede mejorar la resocialización de las personas privadas de libertad. Queremos también dentro de estas líneas futuras colaborar con los distintos entes públicos, especialmente algunos privados, que intervienen en el ámbito social, pues diputaciones, ayuntamientos, entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector ya colaboran en la actualidad con determinados programas y tratamientos que se desarrollan dentro y fuera de los centros penitenciarios,
pero queremos mejorar como algo característico de las políticas sociales del País Vasco. Queremos también involucrar a los propios trabajadores y trabajadoras de los centros penitenciarios. Sabemos que efectivamente han hecho una buena labor pues para procurar la reinserción, pero creemos que con formación, con mejora de sus situaciones, pueden también contribuir a estos grandes fines que hemos descrito previamente. Un minutito, Jaime. Sí, por último, a través de Aukerak y de otras medidas, también queremos fomentar el trabajo en el ámbito penitenciario y la formación laboral para la inserción sociolaboral. Y otro reto que nos hemos marcado en estas líneas fundamentales, en esta primera intervención, es el problema de las personas con largas penas. Nuestro Código Penal, que bueno, en este sentido es el mismo en toda España, pues es un Código Penal que a veces es muy duro, prevé unas sanciones muy duras, así nos lo dicen incluso desde instituciones internacionales, y eso a veces bueno, pues dificulta la propia reinserción. Hoy tengo que transmitiros una cierta pena, ¿no? Como penalista, y es que el Tribunal Constitucional haya confirmado Luego se iba a preguntar sobre eso. la pena de prisión permanente revisable, que realmente es una especie de cadena perpetua, porque el problema no está solamente en esos aspectos que el Tribunal Constitucional ha declarado que pueden ser dudosos, sino en la incertidumbre que se genera después de largos años de pérdida de libertad sobre si esa persona en algún momento va a poder recuperarla, hasta el punto de que bueno, pues podría ocurrir que perfectamente una persona nunca pudiera llegar a salir. Bueno, luego sí que lo comentamos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser otro obstáculo más en esa vía de la reinserción, ¿no? Luego volvemos un poco a eso. Vale. Martín. Bueno, eskerrik asko egunon guztioi. Bueno, para las entidades sociales que trabajamos, que intervenimos, voluntarios y profesionales en Martutene, en los centros penitenciarios, para la pastoral penitenciaria también, la mirada de este modelo tendría que ver con fortalecer las pasarelas entre los centros penitenciarios como recursos y la sociedad. Es decir, aunque nos equivocamos a veces pensando que las personas que están en Martutene hoy, las 180 y algunas personas que están en Martutene en segundo grado y las 100 y pocas que están en tercer grado, pues están allí de siempre y van a estar allí para siempre, pues la realidad es muy distinta. La realidad es que son personas que han pertenecido a la comunidad, a nuestros barrios, a nuestras ciudades, han vivido entre nosotros y nosotras, y que van a volver a pertenecer, ¿no? Creo que el cambio de modelo significaría que el TARTE, el tiempo en que las personas están en los centros penitenciarios, siguen perteneciendo a la comunidad, siguen siendo ciudadanos y ciudadanos. Eso sería como el cambio fundamental del modelo, ¿no? No eras ciudadana hasta entrar en el centro penitenciario y volverás a serlo el día que salgas, sino que mientras estás en el centro penitenciario, pues sigues privado de libertad, según qué sentencia sea, pues privado de una serie o obligado, ¿no? Tienes una serie de deberes, pero sigues perteneciendo a la comunidad, y hay que fortalecer, que este modelo fortalezca lo más posible esos puentes, esas pasarelas, esas relaciones. Y es verdad que la justicia restaurativa, que pone a la víctima, pero también al infractor, a la persona infractora, a la persona victimaria, en el centro de una relación de restauración, pues puede ayudar. También pueden ayudar todas estas medidas tendentes a que las personas cumplan las condenas en regímenes abiertos, pero necesitamos que el discurso social, lo ha dicho antes la consejera, el discurso social, el conocimiento de los centros penitenciarios, el conocimiento de todo el proceso penal y penitenciario le interese a la sociedad. No es fácil. La veeduría social sobre cualquier política social no es fácil, pero en este momento es un reto, entiendo yo, con el nuevo modelo penitenciario y con la competencia, que podamos dialogar, que pueda haber sesiones como esta, como los programas de radio de ayer desde los centros penitenciarios, bueno, que podamos
pasado un poco este tsunami de estas semanas, ¿no? Que podamos seguir dialogando en el Parlamento, en las juntas, en los ayuntamientos, que podamos en los debates sociales que hay en las asociaciones, etcétera, que podamos hacerlo. Y por concretar un poco más, yo ayer cuando terminé de participar en ese programa de radio, en el que participaron un montón de personas de los 3 centros, en Martutene también, personas en segundo y en tercer grado, pues yo recibí un montón de WhatsApp, porque la mayoría de las personas que yo he conocido en Martutene en estos años están fuera, están trabajando, pues algunas muy incorporadas a la sociedad, pues otras haciendo un esfuerzo muy grande por reducir daños desde la salud mental o desde las toxicomanías, haciendo un esfuerzo muy grande en reducir daños, ¿no? Recibí un montón de WhatsApp, pues, oye, pues muchas gracias por el programa, está muy bien, tal. Bueno, esas personas forman parte del sistema penitenciario y a esas personas tenemos que acompañar. Así que como primer titular para mí, por completar un poco lo que se ha dicho, sería ese. Y estas cuestiones que estáis hablando, habéis hablado de esta conexión sociedad-prisión, de la clave de la justicia restaurativa, de la semilibertad también como clave, ¿no? ¿Eso qué implicaciones tendrá para el propio sistema, para la administración? ¿Qué implicaciones puede tener también para el tercer sector, que habéis mencionado? También lo ha mencionado la consejera previamente. ¿Qué implicaciones tendrá para las propias personas reclusas, ¿no? ¿Cómo se enfoca esto desde esa clave de los actores que participan o van a participar también de todo este proceso, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir un poco este orden así. También haciendo un poco de pedagogía, completando lo que ha sido la primera exposición de la Sailburu. Hay que decir que efectivamente en relación a la administración, para que vean los alumnos, lo que supone, digamos, esta transferencia a la competencia es que todo aquello que se venía gestionando antes en Madrid, en el Ministerio del Interior y concretamente en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues que tenía que ver con pues las clasificaciones, las progresiones de grado, las medidas que se iban cumpliendo en los centros penitenciarios. Ahora todo esto que se hacía en Madrid, ahora se va a hacer en LACUA, en el Gobierno vasco, y bueno, dentro del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y concretamente de la Viceconsejería de Justicia. Es decir, no se ha creado una estructura distinta, diferente. Bueno, esto lo primero que supone es una mayor cercanía. Yo creo que casi todos los que tenéis aquí seguro, aunque sois muy jóvenes, unos chavalitos y chavalitas, pues tenéis la experiencia pues, de otras transferencias que se han podido realizar, o por lo menos habéis escuchado vuestros aitas o aitonas, o pues bueno, la sanidad, la educación, pues como era antiguamente, y ahora pues esa cercanía supone una proximidad, una agilidad y una mayor proximidad a los problemas, con lo cual yo creo que, como ha ocurrido con otras tantas transferencias, eso sin duda ya de por sí supone una mejora. Pues si en vez de tienes que mandar una cosa a Madrid, la vas a resolver en LACUA y estamos a 100 kilómetros, pues seguramente hay una mayor accesibilidad, mayor cercanía. Eso por sí ya va a suponer pues una mayor eficiencia y eficacia en la labor, ¿no? En cuanto a lo que es yo creo que también hay un cambio fundamental en lo que es la consideración de los centros penitenciarios. Antiguamente, hasta el 1 de octubre, los centros penitenciarios eran como la administración central periférica, donde realmente había mucho intervencionismo por parte de la propia administración penitenciaria, muchas instrucciones, directrices, órdenes, y aquí, bueno, básicamente lo que hemos transmitido a los propios directores y directoras es que forman parte de nuestro propio equipo. Es decir, obviamente hay una jerarquía, pero sobre la base de la confianza y la lealtad, ellos son los que conocen con mayor profundidad todos los problemas que hay en los centros penitenciarios, las personas
que están privadas de libertad y, por tanto, bueno, pues digamos, tienen un amplio margen de autonomía que se ha plasmado precisamente en esas manual de instrucciones para que ellos puedan gestionar pues muchos de los problemas que antes igual se resolvían en Madrid entonces bueno, al mismo tiempo ligado esto a esa cercanía y también, bueno, pues también estamos más cerca de todos aquellos operadores públicos y privados que trabajan con las personas privadas de libertad y en este modelo, en estas líneas, pues también vamos a colaborar pues con diputaciones, ayuntamientos, los propios departamentos del Gobierno vasco, salud, educación, que bueno, forman parte de todo el entramado institucional. Por otro lado, también con las personas en las entidades del tercer sector, es decir, estas entidades que bueno, han estado, digamos, bueno, colaborando con programas, pues con diputaciones, justicia, pues también van a formar parte un poco de ese conglomerado. Ellas van a tener también la posibilidad de interrelacionar más directamente con la administración, ¿no? Antes, probablemente, pues muchas de las entidades que, bueno, pues, la CHEA, Arach, etcétera, o Bidesari, etcétera, que trabajan, pues nunca han tenido oportunidad de ir a Madrid y, no sé, hablar con el secretario general de instituciones penitenciarias, y ahora vamos a tener también pues esa red de cercanía y que contribuirá, entiendo, a la eficacia, ¿no? No va a ser un milagro, esto, como se ha dicho anteriormente, es una carrera maratoniana, que hay que sobre la base también hay que decir de que en los últimos años también pues, se han hecho cosas buenas y lo que entendemos es que hay que mejorarlas y bueno, pues con todas estas instituciones digamos, favorecer pues que esta, como he dicho ya uniendo un poco al discurso de Martín, que estas personas como no son marcianos que vienen aquí, se han metido directamente en Martutene, Guipúzcoa, Basauri, Vizcaya o Zaballa Álava, ¿no? Si son alguno si entrara en un centro penitenciario se sorprendería, pero ese es mi vecino, si ese estudió conmigo, son personas que, bueno, pues en un momento de su vida se han tenido dificultades. Hoy también está cambiando un poco el panorama de los centros penitenciarios como consecuencia de la seguridad, de delitos contra la seguridad vial o de violencia de género, delitos económicos. Pues la verdad que hay personas que bueno, pueden en un momento determinado pues incurrir en un delito y por tanto estar en un centro penitenciario. Y bueno, pues es un poco lo que queremos es facilitar que estas personas que son vecinos, vecinas de nuestras ciudades, pueblos, barrios, pues cuando salgan, pues como dice también la legislación penitenciaria, pues respeten la ley penal y también pues subvengan sus necesidades y que sean ciudadanos, pues como se dice antiguamente, respetables y respetados, ¿no? Y eso es un poco nuestra intención. Sí, bueno, no sé, para ceñirme un poco al tiempo. Igual voy a resituar un poco también para introducir también otro tema con esto de los actores, en que también, Martín, tú tuviste o te escuchamos, ¿no? Porque estamos en el territorio de Guipúzcoa. Hace unos años hubo una polémica respecto a la entonces prisión de Martutene y su construcción en Zubieta, ¿no? Si hacía falta o no hacía falta una prisión, ¿no? Y esto tiene que ver también con cuál es el papel de cada cual, ¿no? Y yo también introduzco este tema para que también lo podamos o lo puedas también tener en cuenta, y luego también te volveré a dar paso, Jaime, porque que tiene que ver con el papel de la prisión en la sociedad, que también hacíais mención antes, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es más que evidente y se ha puesto, creo que se ha empezado ahora en este momento ya la construcción, si no me equivoco, en Zubieta, pero entonces la discusión era respecto a si era necesaria, ¿no? Si era suficiente con cerrar Martutene y mantener Zaballa, o era, bueno, pues un CIS, o bueno, de hecho fue el caso que hicimos como caso práctico aquí en el máster de exclusión y vulnerabilidad en el campus, lo utilizamos como caso práctico de discusión de una política pública, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría introducir también ese elemento porque yo creo que está muy presente y tiene que ver también
la función de la prisión, ¿no? Claro. Sí, esa es una polémica que también tiene que ver con cuánta población penitenciaria soporta una sociedad si quiere ser cohesionada y si quiere ser más segura, etcétera, ¿verdad? Porque a mayor población penitenciaria no es mayor seguridad que tiene una sociedad, sino seguramente lo contrario, ¿verdad? Pero junto con cuánta población penitenciaria para un nuevo modelo penitenciario vasco, teníamos también el debate de no estigmatizar, ¿no? O sea, un centro penitenciario es un centro social, es un recurso social más, debería ser un recurso social más a favor de las políticas de cohesión, ¿no? A favor de políticas que resarzan, ¿no? Que restituyan a las víctimas, ¿no? Pero que también permitan a las personas infractoras volver a tomar un papel social que les va a ayudar muchísimo a no volver a ese tipo de conductas, ¿no? Nosotros desde la pastoral penitenciaria, pues lo que planteábamos era que sí, es decir, necesitamos una infraestructura moderna en Guipúzcoa, eso sí, que tenga que ver con la población penitenciaria guipuzcoana, que es una población penitenciaria nueva, que tiene nuevas necesidades, y que la cercanía de la intervención penitenciaria al territorio, a la comunidad, es clave. Lo que ahora estaba pasando es que las personas más vulnerables del sistema penitenciario acababan cumpliendo sus condenas lejos, pues en Palencia o en Zaragoza o en lugares donde la fractura de relación con la comunidad sufría un montón. Cada vez era más la fractura. Las personas más vulnerables eran a las que se alejaba más, y esas eran precisamente las que mejor, mayores apoyos necesitaban, porque peor pronóstico tenían, ¿no? Bueno, lo que estamos intentando, entiendo que lo que estamos intentando entre todos y entre todas es que la comunidad esté cada vez más cercana y más presente en el modelo penitenciario, y en ese sentido una infraestructura penitenciaria, por supuesto que no macro, por supuesto que no desentendida de la realidad guipuzcoana, sino a la medida de la realidad guipuzcoana era necesaria. A mí nos pareció que ese era un debate que reflejaba muy a las claras la estigmatización y la falta de discurso social sobre la realidad penitenciaria, ¿no? Cambios. Yo creo que muchos cambios, necesitamos muchos cambios. Necesitamos que las administraciones, lo ha dicho antes la consejera, ¿no? Trabajen mucho más desde los distintos departamentos de las administraciones, desde la cooperación, desde el mainstreaming, desde la transversalidad, es decir, que Osakidetza, que ya está en los centros penitenciarios, pero bueno, pues Lanbide tiene que entrar, los recursos que tienen que ver con la discapacidad o con la dependencia, los recursos que tienen que ver con la activación laboral, los recursos que tienen que ver con la participación social, tienen que estar mucho más presentes y tienen que entrar. Está aquí Miriam, que participará en el ciclo. Quiero deciros que el ciclo va a ser interesante, no solo esta primera sesión, y muchas de las cosas que estás preguntando aquí creo que a lo largo de las sesiones volverán a salir, sin duda, porque si no es un reto hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, hoy por hoy los ordenadores de las trabajadoras sociales, de los educadores, de todo el personal, psicólogos de tratamiento de Martutene, pues no tienen conexión con el resto hablo de los ordenadores, pues sobre todo, pero quiero hablar de los sistemas, ¿no? No tienen conexión con él, porque una era la administración central, la administración general del Estado, estas eran administraciones locales, etcétera, ¿no? Bueno, el primer gran cambio es que vamos a poder trabajar, y las entidades sociales, etcétera, en una conexión mucho mayor, y espero que las administraciones y el tercer sector aprendamos rápido a trabajar de esta nueva manera. Es muy necesario. Creo que es muy necesaria la atención a los funcionarias, a las personas profesionales que están en los centros penitenciarios. Formación continua, supervisión de casos, supervisión de equipos, en fin, todo esto que yo creo que es muy necesario y que entiendo que ellos y ellas estarán muy dispuestas a avanzar. Creo que necesitamos
cambios en las prioridades de atención a la población penitenciaria, que repito, es población penitenciaria mientras está en el centro penitenciario. No nació allí ni se va a quedar allí. La llamamos población penitenciaria y eso nos lleva a equívoco, ¿eh? Pero las personas mientras están, hay que cambiar las prioridades. Jaime ha dicho antes, las mujeres, las personas más vulnerables por temas de salud, las personas más jóvenes, pues precisamente para prevenir, ¿no? Imaginémonos si esto fuera una política de salud, ¿no? Imaginémonos que tenemos que poner muchos más recursos en la prevención, ¿verdad? Y en ese sentido, cuantos más recursos hay en la prevención, menos recursos hay luego en las urgencias o en las... Pues esto es lo mismo. Creo que los cambios son muy importantes, muy necesarios, y yo sí creo que es urgente, Hace falta tiempo para hacerlo bien, pero es verdad que una administración y una sociedad como la vasca y como la guipuzcoana, tienen que ser capaces de priorizar algunos de estos cambios, y dotarlos de recursos. Y termino. Hay un proceso penal y otro penitenciario, ¿no? En el proceso penal hay mucha dilación, que afecta a los derechos de las víctimas, pero también a los derechos y los deberes de las personas infractoras. Dilaciones que los procesos penales son muy largos, son garantistas, pero son muy largos, y ahí hay que intervenir. Y luego los procesos penitenciarios tienen que estar más orientados a los objetivos de salida, ¿no? De medio abierto. En la sociedad tenemos muy claro el proceso por el que una persona entra en la cárcel y tenemos recursos para ello. Hay el problema de la dilación que no afecta a los derechos de víctimas y de personas infractoras por igual. Pero la sociedad no tenemos tan claro y no tenemos recursos bien ordenados para la salida, porque el modelo era punitivo, no era restaurativo. Los recursos están puestos para la entrada. Hay pocos recursos y mal ordenados y poco priorizados para la salida. Y eso creo que es clave empezar a ordenarlo cuanto antes. No sé si quieres, Jaime. Bueno, pues voy a tomar el relevo aquí de Martín. Nosotros, en ese sentido, uno de los planteamientos que pretendemos es fijar precisamente itinerarios de inserción que empiecen ya en el propio centro penitenciario, que mediante los programas de tratamiento diferentes, también fijando un poco también el horizonte de la puesta en libertad, ¿no? De tal manera que estas personas, empiecen en el centro penitenciario, en esa fase de la condena que normalmente tiene que ser privada de libertad totalmente, vayan evolucionando hacia regímenes de semilibertad, pero dotándoles también de contenido, las fórmulas flexibles de ejecución, los diferentes terceros grados, de tal manera que también a esas personas en estos regímenes de semilibertad se les vaya preparando con habilidades sociales, laborales, formativas que, como demuestran también los estudios a nivel internacional y alguno ya nacional de Cataluña, hacen evidente que estas personas tienen un mayor grado de reinserción que si una persona de manera abrupta sale de la cárcel sin haberla preparado para esa vida en libertad, ¿no? Esto, es un poco también una de las ideas clave que tenemos, es decir, elaborar esas trayectorias que empiezan el día 1, pero que van al final terminan en la libertad. Y volviendo un poco al tema del inicio, en cuanto a la cárcel, en mi vida profesional, yo antes de ser asesor del Gobierno vasco he sido juez, también un día estuve como vosotros, también estuve en Deusto, para animaros a que uno puede estar allí y luego dentro de unos años está aquí, o sea que estudio en Bilbao, nos cae bien, pero... Sí, ya lo sé que es un problema, pero bueno, te invitamos igual. Pero perdonadme, entonces, yo también cuando era como vosotros, era un poco abolicionista, ¿no? Es decir, que pensaba que las cárceles no deberían existir, ¿no? Y desgraciadamente
a lo largo de mi vida profesional, pues me he dado cuenta de que las cárceles son un mal necesario, ¿no? Es decir, que, bueno, pues hay personas pues que cometen delitos graves y bueno, pues no, la sociedad no puede tolerar pues que sigan en libertad, ¿no? Probablemente, y también en eso estamos, habrá que reducir también el número de las personas que tengan que estar en las cárceles, ¿no? Promoviendo las medidas alternativas, que en el País Vasco en concreto son muchas, se aplica, y también dentro del modelo penitenciario uno de los fuertes va a ser el apoyar esas medidas alternativas para que sean más eficaces, ¿no? Y prevengan la posibilidad de que las personas no cometan delitos más graves que puedan acabar en la pena privativa de libertad, ¿no? Y también, bueno, pues integrando esas medidas alternativas con las propias políticas que estamos describiendo durante este acto. Y bueno, en esas condiciones, circunstancias, pues que haya un centro penitenciario pues es inevitable, ¿no? Y también aquí yo creo que era necesaria la construcción de un centro penitenciario porque ahora que hemos tenido oportunidad de conocer el centro de Martutene, pues es un centro muy viejito, ya tiene muchos años y la verdad es que ahora mismo bueno, pues vamos a intentar llevar a cabo las obras, los acondicionamientos más imprescindibles, porque dentro de 2 años, y como nos han dicho desde Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues nos entregarán el centro penitenciario de Zubieta, que se llama el Centro Penitenciario Guipúzcoa. Pues que este centro, y por eso he sacado la chuleta, pues para que os hagáis también una idea, va a tener 232 celdas y supone una capacidad 400 internos más o menos, distribuidas en 6 módulos. Estos módulos son como pequeñas cárceles. Este es un centro que está todo, digamos, mezclado. Estos los módulos permiten luego separar personas de distintos perfiles delictivos, lo cual es positivo, no mezclar unas personas con otras. Además también va a tener 14 camas de enfermería y unas 20 celdas de ingresos. Y también va a contar con un CIS, un centro de inserción social con 50 habitaciones, es decir, puede llegar a tener 100 personas. Es un CIS que va a tener una, digamos, posibilidad de acceder autónomamente a lo que es propia del centro penitenciario, lo cual también, bueno, pues creemos que va a permitir que promocionar esa idea, esa línea que tenemos de que haya mayores personas en libertad. Por otro lado, yo creo que también, dando un poco las infraestructuras, aunque estamos en el momento de evaluación que necesitamos, pues yo creo que también este centro penitenciario va a servir un poco también para toda la comunidad autónoma, Es decir, que probablemente también pues pueda permitir que a ciertas personas, bueno, pues que, no sé, viven en unas zonas limítrofes de Vizcaya, ¿no? Durango, Ermua, por ahí, pues puedan también estar en un territorio más o menos cercano, y probablemente también posibilitará con estos módulos que no necesariamente algunas personas pues que ahora mismo pues por como consecuencia de conductas inapropiadas tengan que ser llevadas a Zaballa, que es un poco el recorrido a veces que ocurre, ¿no? Y que bueno, a veces es un motivo de quejas, ¿no? Porque me han trasladado, pero muchas veces obedece a los propios comportamientos, puedan seguir estando en el centro penitenciario, ¿no? De Guipúzcoa. Entonces, bueno, recapitulando, pues creemos que esta infraestructura también va a favorecer, pues bueno, estas ideas, líneas que tenemos, que hemos marcado anteriormente. Ojalá no tuviera que existir, pero desgraciadamente creemos que es inevitable el que tengan que existir. Una última cuestión para que dejemos darte espacio también para preguntas y vamos cerrando, ¿no? Os decía también antes de entrar que las principales disciplinas
que estamos hoy aquí, bueno, pues son el trabajo social y el derecho. Bueno, pues desde esas perspectivas que yo creo que inciden también los temas que estamos hablando, ¿no? Me gustaría también que nos dijerais, que lanzarais también un mensaje que ya estáis lanzando también todo el rato, ¿no? A los alumnos, alumnas aquí presentes, desde esas dos disciplinas. Primero, cómo afecta ya la propia lógica penitenciaria y cómo puede ser también a futuro, ¿no? Tanto desde el trabajo social, desde el derecho, ¿cuáles son las reflexiones que lanzaríais para ir trabajando en el modelo penitenciario futuro, ¿no? Porque seguramente, de memoria, creo que estáis personas de segundo de trabajo social, de tercero de trabajo social y educación social, y de derecho cuarto. Gracias por la chuleta. Por lo tanto, igual no es una perspectiva que a priori uno tiene cuando está haciendo la carrera, pero bueno, pues que igual puede ir trabajándose también, ¿no? No sé, ¿qué es lo que diríais? Bueno, igual dos cosas, ¿no? Una, hacer una reflexión. Las penas privativas de libertad son para resocializar, dice la Constitución, la ley orgánica, el reglamento, tal. Pero yo creo que muchas veces nos encontramos con personas en Martutene que esa primera socialización básica, la que hemos tenido cualquiera de nosotros o de nosotras, en su caso ha sido muy insuficiente, pues por circunstancias personales, familiares, etcétera, ¿no? Tenéis una ventaja, los que estamos aquí, las que estamos aquí, tenemos una ventaja social, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues desde la universidad tendríamos que buscar la manera de compartir esa ventaja, no de aumentarla. Un universitario, una universitaria no creo que esté aquí para aumentar su ventaja social, sino para ponerla a disposición de la comunidad donde vive, de la sociedad donde vive, ¿no? Y creo que eso profesionalmente se puede hacer con el derecho y con el trabajo social y con el resto de las disciplinas. Bueno, se me ha olvidado hablar de los alumnos y alumnas de máster, que pues me también vais a matar siendo yo el responsable. Pues también. Que hay más disciplinas distintas también a esas, pero bueno. Entonces esto es como un primer enfoque, ¿no? Y luego un segundo enfoque, la ejecución penal y penitenciaria es muy excepcional, regula libertades y derechos de manera muy excepcional. Normalmente cualquiera de nosotros o de nosotras, pues no, en nuestra convivencia social, pues no tenemos esas limitaciones, ¿no? Y para las personas víctimas, pues una persona no estamos esperando salir a la calle y tener un problema, tener que una agresión, sea del tipo que sea, ¿no? Entonces, es un espacio muy excepcional. Creo que es un trabajo muy delicado, muy excepcional, al que habría que aplicarle los mejores recursos, y no cualquier recurso, los mejores recursos. ¿Por qué? Porque incide en una dimensión de nuestra convivencia muy clave, Entonces yo creo que es un espacio de intervención social o profesional, tanto eso, toda la parte penal y toda la parte penitenciaria, que tiene que ver con el resto de los recursos sociales, especialmente sensible para una sociedad que queremos que sea emancipadora, progresista, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio muy interesante, y muy estigmatizado también, ¿no? Debería ser lo contrario, ¿no? Precisamente por lo sensible y lo delicado que es socialmente. Bueno, a mí, si me permitís, como yo también he sido muchas veces profesor y todavía sigo siendo profesor en la universidad a distancia, y si me permitís una reflexión. Yo creo que lo primero que os vais a tener que plantear cuando acabéis vuestro grado, etcétera, y además va a tener que ver con vuestra felicidad, ¿no? Por distintas experiencias que he tenido con alumnos, que tenéis que plantearos seriamente qué queréis en vuestra vida. Es decir, sé que es una decisión difícil, porque, bueno, pues igual todavía llegáis a una etapa de la vida, además con la socialización que se produce actualmente, pues se va retrasando mucho, igual hasta épocas 25, 26 años, pero yo sí que os animaría a que realmente os paréis a reflexionar, es decir, con ayuda de amigos, de padres, de profesores, porque es la gran decisión que tiene que tomar uno en la vida. ¿Cuál va a ser la orientación de su profesión? Quiero ganar, bueno, por ponerlo un poco así, quiero ganar mucho dinero, quiero, digamos,
bueno, pues dedicarme a vivir, bueno, una visión, si se quiere, egoísta, o por el contrario, todos estos conocimientos, todas estas habilidades que he adquirido durante la carrera las quiero dedicar a los demás, a ayudar a los demás, a compensar esos déficits que tienen. Yo creo que esa es en cualquier profesión. Un médico, lo mismo, puede dedicarse a, no sé, a hacer cirugía estética, lo respeto obviamente, o porque quiero ganar mucho dinero, ser muy prestigioso, o por el contrario, lo quiero dedicar pues a ayudar a las personas que tienen enfermedades crónicas, o quiero dar un buen servicio y tal. Y en trabajo social es muy claro, pero bueno, en todas las profesiones. Yo creo que es la primera reflexión. Y desde luego, si optáis por esta segunda vía, que yo os animo, creo que de verdad, yo por lo menos en mi experiencia, creo que vais a ser más felices, digamos, bueno, utilizando vuestros conocimientos, habilidades y tal, si queréis ayudar a los demás. Esto ya no lo dicen solamente personas religiosas, eso lo dicen los psiquiatras, los psicólogos. Realmente una de las bases de la felicidad es el altruismo, el darse a los demás, el ayudar a los demás. Se recibe muchísimo más de lo que se entrega. Espero que haya sembrado algo para vuestra reflexión futura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues si optáis por esta segunda vía que digo, no cabe duda de que un lugar privilegiado para eso es el mundo penitenciario. Puede ser en una administración pública, pues ahora mismo se acaban de convocar oposiciones para diferentes cuerpos, juristas, trabajadores sociales, y bueno, ahí sin duda que en el futuro nosotros probablemente también el gobierno vasco pues tendrá que fortalecer pues los equipos si efectivamente queremos optar por mayor resocialización, mayor énfasis en los regímenes de libertad. Tendremos que contar probablemente con menos vigilantes y con más personas que ayuden en esos procesos, pero también probablemente va a haber un campo de trabajo muy importante, interesante, para en todas aquellas instituciones que ya están colaborando con temas penitenciarios, que son las entidades del tercer sector. Es decir, ahí ya hay muchos trabajadores sociales, educadores sociales, juristas, porque también, pues por ejemplo, hay muchas carencias en el ámbito jurídico, se necesitan conocimientos para saber el derecho penal, el derecho de extranjería, los recursos, etcétera. O sea, ahí tenéis digamos, un campo tremendo y probablemente con muchas oportunidades, pienso yo, que puede ser un ámbito bueno, pues interesante para vuestro futuro. Gracias. Te he cortado, Jaime, para que nos queden 10 minutos. Vale. Por si alguien ya quiere hacer alguna pregunta, cuestión, que ya vamos hacia el final. Bueno, Barkatu, que a este lado se ha dado la espalda, yo creo que en toda la intervención, pero... Asier. No he citado antes a Idurre, que también está con el micrófono. Es que ricasco, Idurre. Habéis comentado antes el tema de mejorar la igualdad de género y también los niños, también la situación de los niños, hijos de presos que tienen una situación difícil. Y en torno a ellos quería preguntar a ver si vais a orientar de algún modo pues la precarización jurídica, laboral y social de los presos migrantes, que creo que está bastante dañada también. Sí, bueno, es un poco un pack, ¿no? Es decir, efectivamente, a veces ocurre que las personas migrantes son precisamente mujeres y encima tienen hijos, es decir, que es un problema acumulado, ¿no? De muchas o algunas de las personas que están privadas de libertad. Bueno, pues también entendemos, y así ya está contemplado incluso en el futuro en los presupuestos, que vamos a apoyar esas líneas de actuación, ¿no? Es decir, a veces tenemos dificultades en las propias legislaciones con los extranjeros, por ejemplo, pues personas, eso no está en nuestras manos. Ojalá cambiaran las leyes para que estas personas que a veces tienen oportunidades reales de inserción fueran favorecidas también por la legislación para que se faciliten esos procesos de inserción, ¿no? Es decir, tienes una persona con un futuro de inserción laboral, social, y sin embargo tiene problemas de índole jurídica porque no puede regularizar su situación, ¿no?
ahí, bueno, pues hay algunas organizaciones y con las que queremos colaborar, que precisamente están especializadas en los problemas de las personas migrantes, que bueno, también forman parte de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Entonces sí que no lo hemos querido significar, yo creo, especialmente porque yo creo que al final son ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y no, a veces poner personas migrantes tal como que puede ser una especie de estigma o de entonces, pero sí que ya estamos en esa línea. Por ejemplo, aquí pues tenemos la experiencia de Cruz Roja, también Loyola, Chea, pero bueno, Cruz Roja es la que más en este problema se ha sensibilizado y bueno, pues creemos que puede también ayudar en este modelo penitenciario vasco. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí. Zoriontzea, transferentzia honengatik, aspaldian nahi genuen transferentzia da, eta gaurko ekitaldia da nolabait ere lekukoa, no? Gu gera herri progresista bat, eta lehenengo transferentziaren lehenengo astetan, honea unibertsitate batean, zientzia lorrean egiten ari da gogoeta hau, no? Que sea también un departamento como el de justicia, con asuntos sociales, con derechos humanos, nos hace que cuando han venido aquí la transferencia, pues que somos un pueblo progresista. Y haciendo así un poco una generalidad, tantas películas que vemos de Estados Unidos, con tantos centros penitenciarios como Texas o tal, nosotros no somos eso. Somos un pueblo progresista. Y yo dos preguntas quería hacer. Un poco breve porque si no nos quedamos sin tiempo. Los medios de comunicación, cuando hablan de esto, se fijan en el pasado. ¿Cómo vais a trabajar eso con la sociedad? Y luego, las plazas que saquéis en el futuro, las va a sacar el gobierno vasco para que venga un alumnado como este, que se pueda presentar. Estáis dignificando el tema de las prisiones. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, pues brevemente también. Sí, brevemente. Yo creo que en el tema de los centros penitenciarios lo que pretendemos es, sobre todo, normalizar, es decir, y comunicar, pues esto que, bueno, está saliendo ya últimamente en los medios de comunicación, es decir, que parece que eran como guetos desconocidos y bueno, pues incluso esta semana habéis visto que pues ya ha habido un reportaje en el Diario Vasco, ayer un programa, está habiendo un interés por parte y intentar transmitir la idea de que son ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que efectivamente cometido tienen que cumplir una parte de la pena en los centros penitenciarios, pero intentar quitar, digamos, ese desconocimiento y ese estigma, y eso se hace con comunicación y también con pedagogía. Yo creo que vamos a tener que hacer mucha durante todo este periodo. Yo en particular, como asesor, pero hoy he venido aquí, pero estoy acudiendo a diferentes lugares y vamos a tener que hacer todos los que estamos en el departamento mucha pedagogía social, comunicativa, sobre todo esto que hemos estado explicando, ¿no? Y luego, en cuanto al alumnado, efectivamente, pues yo creo que dentro de este periodo de 2 años, que bueno, más o menos hemos estabilizado el personal funcionario, tenemos que, bueno, valorar efectivamente qué es lo que definitivamente queremos en el modelo, con conocimiento de causa ya examinar esas necesidades y, sin duda, bueno, pues va a haber una necesidad de medios personales, entre otras cosas porque, bueno, los baby boomers nos vamos a ir jubilando poco a poco y hay que regenerar y bueno, la verdad que nos hemos encontrado con un funcionario pues ya mayorcito, pues, bueno, también fruto de toda la construcción que se produjo en los centros penitenciarios de los años 80 y entonces yo creo que, bueno, un poco ligándolo con la intervención anterior que he tenido, pues yo creo que también ahí va a haber oportunidades y probablemente en el ámbito de aquellas profesiones que tienen que ver con el ámbito tratamental, que son trabajadores sociales, educadores, juristas, psicólogos, criminólogos,
sin desdeñar que bueno, también hay personas que van a dedicarse a la vigilancia y al control. ¿Alguna última pregunta? Si es breve. ¿No? A ver, de esta banda, venga, animaros. Yo también he estado ahí, me reprimía, pero quiero hacer una pregunta. Venga. Zaila da. Euskaraz ere, hitz egin dezagu, norbait egin badi badu, euskaraz. Bueno, pues como ha dicho antes Martín, esta es la primera de un ciclo de 3. El próximo día contaremos con Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y con Andikona Uriarte, que la tenemos hoy aquí, profesora de esta universidad y directora de la Fundación Urkoa. Y en la tercera de las charlas contaremos con Miriam Iparraguirre, que también está aquí, y con Demelsa Benito, también profesora de esta universidad. Y por lo tanto yo creo que iremos abordando, como decía Martín, todas las cuestiones que son inabordables en una hora de charla que hemos tenido hoy, pero por las que creo que os tenemos que dar las gracias, de verdad. Jaime, Martín, eskerrik asko, gaur gurekin egoteagatik. Eta zuei guztioi ere bai, hurrengo astera arte, eta eskerrik asko.